Soy Beatriz Mendoza, tengo 44 años y durante 18 de ellos fui la directora de estrategia financiera de Pharma Corp Internacional, una multinacional farmacéutica con operaciones en 27 países y facturación anual superior a los 3.000 millones de euros. Hoy estoy aquí para contarles cómo pasé de ser expulsada de una reunión ejecutiva a convertirme en la accionista mayoritaria de esa misma empresa. Pero antes de llegar a ese momento de justicia poética, necesito que entiendan exactamente qué tipo de infierno corporativo viví, porque mi venganza no fue un acto de impulso. Fue una obra maestra de paciencia, estrategia y frialdad calculada. Todo comenzó un martes de octubre. Recuerdo perfectamente el día porque era el aniversario número 18 de mi ingreso a la compañía. 18 años construyendo cada modelo financiero, cada proyección de crecimiento, cada estrategia de expansión que convirtió a Pharma Corp de una empresa regional mediana en un gigante continental. Había entrado como analista junior y escalé cada peldaño con trabajo obsesivo, noches sin dormir, fines de semana sacrificados y una lealtad que ahora me avergüenza admitir. Pero ese martes, mientras entraba a la sala de juntas para la reunión trimestral del comité ejecutivo, algo en el ambiente se sentía diferente. Había una tensión que no lograba identificar, miradas esquivas, conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo pasaba. La reunión comenzó normalmente. Ernesto Vega, nuestro CEO desde hacía 3 años, presentaba los resultados del trimestre con su característica arrogancia. Ernesto había llegado a la empresa mediante conexiones políticas, un tipo de 52 años con ego del tamaño de su inexperiencia, pero con contactos en ministerios y juntas directivas que lo hacían intocable. A su lado estaban los otros miembros del comité ejecutivo, todos hombres excepto yo. Ricardo Salazar en operaciones, Miguel Angórdenas en desarrollo, Antonio Herrera en ventas y Javier Ruiz en legal. Yo era la única mujer en esa mesa y durante años me convencí de que eso era un logro, una prueba de mi valía. Qué ingenua fui. Ernesto terminó su presentación y pasamos al siguiente punto de la agenda, la adquisición de Biogentech Solutions, una startup biotecnológica que estaba revolucionando el desarrollo de medicamentos personalizados. La propuesta sobre la mesa era comprarla por 250 millones de euros, una cifra que Ernesto y su círculo interno consideraban una inversión estratégica brillante. Pero yo había pasado 3 semanas analizando cada número de Biogentech, revisando sus patentes, estudiando sus proyecciones y hablando extraoficialmente con 2 de sus inversionistas originales. Y las conclusiones eran devastadoras. Levanté la mano para intervenir. Ernesto, necesito plantear algunas preocupaciones serias sobre esta adquisición. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Ernesto dejó de sonreír y me miró con esa expresión que yo había aprendido a temer, esa mezcla de condescendencia y desprecio apenas contenido. Beatriz, ya discutimos esto en las reuniones preparatorias. Yo mantuve la calma. Lo sé, pero tengo información nueva que cambia completamente el panorama. Biogentech tiene 3 demandas por patentes pendientes que no han sido divulgadas completamente. Sus proyecciones de ingresos están infladas en un 40% según mis análisis independientes, y 2 de sus científicos principales están negociando su salida con competidores. Comprar esta empresa ahora sería tirar 250 millones a la basura. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los ojos estaban sobre mí, pero nadie hablaba. Ernesto se recostó en su silla, entrelazó los dedos y me miró como si fuera una niña pequeña interrumpiendo una conversación de adultos. Beatriz,
aprecio tu diligencia, pero creo que estás sobrepasando tus funciones. Esta decisión ya está prácticamente cerrada. Tenemos el visto bueno de la junta directiva, los contratos están en revisión final y, francamente, tu opinión en este punto ya no es relevante. Ya no es relevante. Esas 4 palabras cayeron sobre mí como una sentencia. Miré alrededor de la mesa buscando alguna señal de apoyo, alguien que dijera algo, que defendiera 18 años de trabajo impecable, de decisiones acertadas, de lealtad absoluta. Pero Ricardo miraba sus papeles, Miguel revisaba su teléfono, Antonio fingía tomar notas y Javier evitaba mi mirada completamente. Entonces entendí, esto no era sobre Biogente, esto era sobre mí, sobre ponerme en mi lugar, sobre recordarme que, sin importar cuántos años trabajara, sin importar cuántos éxitos acumulara, yo seguía siendo prescindible. Ernesto continuó, y su voz tenía ahora un tono más duro. De hecho, Beatriz, hemos estado discutiendo reestructurar tu rol. Creemos que después de tantos años en la misma posición, quizás necesites un cambio de aire, algo menos estratégico, más operativo. Hemos pensado en trasladarte a supervisión de auditorías regionales, claro, con un ajuste salarial correspondiente. Supervisión de auditorías regionales. Era un eufemismo corporativo para te estamos degradando y esperamos que renuncies. Un puesto sin poder real, sin acceso a información estratégica, sin voz en las decisiones importantes. Era el equivalente corporativo de ser enviada al exilio. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, no te vayas todavía. Dale like a este episodio, suscríbete al canal para más historias de venganza corporativa y deja un comentario contándome. ¿Alguna vez te han subestimado en tu trabajo? Quiero leer tus experiencias. Y ahora sí, volvamos a mi historia porque lo que viene después va a dejarte sin aliento. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. 18 años. 18 años de mi vida reducidos a algo menos estratégico. Pero aquí es donde mi historia toma un giro que nadie en esa sala podría haber previsto. Porque mientras Ernesto seguía hablando sobre nuevas direcciones y sangre fresca en posiciones clave, algo dentro de mí no se rompió, se endureció, se cristalizó en una claridad fría y absoluta. No iba a rogar, no iba a llorar, no iba a darles el espectáculo de verme derrumbada. Me puse de pie lentamente, recogí mis documentos y mi laptop. Entiendo perfectamente la situación. Mi voz era tranquila, casi serena. En ese caso, necesito salir de esta reunión para hacer algunas llamadas urgentes relacionadas con mi nuevo rol. La ironía en mi tono era apenas perceptible, pero estaba ahí. Ernesto asintió con esa sonrisa satisfecha de quien cree que ha ganado. Por supuesto, Beatriz, tómate el tiempo que necesites. Salí de esa sala con la espalda recta y la cabeza en alto. No miré atrás, no di el portazo que quería dar. Caminé hasta mi oficina, cerré la puerta, me senté en mi silla y por primera vez en 18 años permití que una lágrima rodara por mi mejilla. Pero fue solo una, porque junto con esa lágrima vino una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué pasaría si en lugar de aceptar este destino, decidiera escribir uno nuevo? Esa misma tarde comencé a hacer llamadas, pero no eran las llamadas que Ernesto imaginaba. Durante 18 años, yo no solo había manejado las finanzas de Pharmacorp, había construido relaciones con fondos de inversión, bancos de desarrollo, inversionistas institucionales, fondos de capital privado. Conocía a cada persona que había considerado invertir en nuestra empresa. Conocía a quienes habían sido rechazados, a quienes habían pujado por acciones y perdido, a quienes estaban esperando la oportunidad correcta para entrar. Y lo más importante, yo sabía exactamente cuánto valía realmente Pharmacorp
cuáles eran sus verdaderas fortalezas y debilidades, y quién entre los accionistas actuales podría estar dispuesto a vender si el precio era correcto. Mi primera llamada fue a Alejandro Montero, director de un fondo de inversión especializado en farmacéuticas con sede en Madrid. Alejandro y yo habíamos trabajado juntos en una fusión 5 años atrás y desde entonces manteníamos contacto profesional. Alejandro, necesito hablar contigo sobre una oportunidad que va a interesarte mucho, pero tiene que ser en persona y tiene que ser confidencial. Nos reunimos 2 días después en un restaurante discreto, lejos de las zonas donde podríamos encontrarnos con alguien de la industria. Le conté todo, no la versión emocional de mi humillación, sino la versión estratégica y fría. Pharmacorp estaba a punto de hacer una adquisición desastrosa. El liderazgo actual era incompetente e impulsado por egos en lugar de datos, y la empresa estaba sobrevaluada en el mercado, pero subvaluada en términos de su verdadero potencial si se hacían los movimientos correctos. Alejandro, Pharmacorp tiene activos que valen el doble de su capitalización actual si se gestionan correctamente. El problema no es la empresa, es el equipo ejecutivo. Alejandro me escuchó en silencio, tomando notas mentales. Era un hombre de 60 años, veterano en inversiones farmacéuticas, con reputación de ser despiadado pero justo. ¿Qué propones exactamente, Beatriz? Mi respuesta fue directa. Propongo que armemos un consorcio para comprar suficientes acciones y tomar control de la junta directiva. Yo pongo mi conocimiento interno, mis contactos y mi estrategia. Tú pones el capital inicial y convences a otros fondos de unirse. Cuando tengamos control, limpiamos la casa empezando por la cima, evitamos la adquisición de Biontech y reestructuramos la empresa para maximizar su valor real. En 18 meses, triplicamos el valor de tu inversión. Alejandro se quedó mirándome durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. Beatriz, en 30 años de inversiones, he visto muchas propuestas, pero nunca una tan poéticamente vengativa y tan financieramente sólida al mismo tiempo. Necesito ver los números. Y ahí fue donde jugué mi carta maestra. Durante las siguientes 3 semanas, mientras oficialmente estaba en transición a mi nuevo rol degradado, trabajé 16 horas diarias construyendo el caso de inversión más completo y devastador que ese consorcio podría necesitar. Analicé cada línea de negocio, cada activo, cada contrato, cada relación con proveedores. Identifiqué exactamente dónde estaban las ineficiencias, dónde se estaba desperdiciando dinero, qué proyectos tenían potencial real y cuáles eran solo vanidad corporativa de Ernesto. Pero mi golpe maestro fue otro. Identifiqué a 3 accionistas institucionales que juntos controlaban el 27% de Pharmacorp y que habían estado expresando privadamente su frustración con la dirección de Ernesto. Uno de ellos era un fondo de pensiones que había visto cómo sus acciones se estancaban mientras otras farmacéuticas crecían. Otro era un banco de inversión que había recomendado cambios estratégicos que fueron ignorados. El tercero era un inversionista ángel original que había fundado la empresa 30 años atrás y la había visto perder su espíritu innovador. Los contacté a todos, les presenté mi análisis, les mostré no solo que el liderazgo actual estaba destruyendo valor, sino exactamente cuánto dinero estaban perdiendo cada trimestre por esa incompetencia. Las conversaciones fueron brutalmente honestas. Señor Domínguez, usted fundó esta empresa para revolucionar el acceso a medicamentos de calidad. Hoy Pharmacorp está más preocupada por inflar números para bonos ejecutivos que por innovación real. Y usted tiene el poder de cambiar eso. Funcionó.
Uno por uno fueron comprometiéndose. No con palabras emotivas, sino con compromisos de capital. Alejandro convenció a 2 fondos más de unirse al consorcio. Yo aporté mis ahorros de 18 años, cada euro que había guardado, cada bono que había cobrado, cada opción de acciones que había acumulado. No era una cantidad enorme comparada con los fondos institucionales, pero era mi piel en el juego. Era mi declaración de que esto no era solo venganza personal, era una batalla que estaba dispuesta a pelear con todo lo que tenía. Mientras tanto, en PharmaCorp, la adquisición de BioNTech avanzaba exactamente como yo había predicho que fracasaría. Los contratos se firmaron con fanfarria mediática. Ernesto dio entrevistas hablando de visión de futuro y liderazgo transformador. Miguel y Ricardo recibieron bonos por cerrar el trato, y yo, desde mi nuevo escritorio en el sótano del edificio, supervisando auditorías de gastos de viaje de empleados regionales, observaba todo con una calma inquietante. Mis antiguos colegas me evitaban en los pasillos, algunos me miraban con lástima, otros con ese alivio culpable de quien se alegra de que el sacrificio corporativo haya sido otra persona y no ellos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que cada día que pasaba, el consorcio crecía. Cada semana sumábamos más capital, más compromisos, más acciones en el mercado secundario. Empezamos comprando discretamente pequeños paquetes de acciones que salían a la venta. Nada que activara alarmas. Nada que apareciera en los radares regulatorios como un movimiento coordinado, pero lenta, sistemáticamente, estábamos acumulando poder, y yo estaba documentando cada error de Ernesto, cada decisión cuestionable, cada gasto injustificado, cada promesa incumplida a los accionistas. 3 meses después de mi humillación, justo cuando BioNTech comenzaba a mostrar las primeras grietas que yo había advertido, el consorcio alcanzó el número mágico, 33% de las acciones de PharmaCorp, suficiente para forzar una reunión extraordinaria de la junta directiva y proponer cambios en la estructura ejecutiva. Era el momento. Alejandro hizo la llamada oficial al presidente de la junta directiva, solicitando formalmente una sesión extraordinaria para discutir preocupaciones críticas sobre la dirección estratégica de la compañía y proponer cambios en el liderazgo ejecutivo. La noticia cayó como una bomba en la empresa. De repente, ese consorcio misterioso que había estado comprando acciones tenía nombre y rostro. Y cuando se filtró que yo era parte de ese consorcio, que yo había orquestado toda la operación, el pánico en el piso ejecutivo fue palpable. Ernesto intentó llamarme 3 veces ese día. No contesté ninguna. Ricardo me envió un email preguntando si podíamos hablar. Lo borré sin responder. Miguel apareció en mi oficina del sótano, literalmente sudando, balbuceando algo sobre malentendidos y decisiones apresuradas. Lo miré con la misma expresión que Ernesto me había dado aquella mañana en la sala de juntas y le dije: Miguel, tu opinión ya no es relevante para mí. La reunión extraordinaria de la junta se programó para un viernes de enero. Yo pasé las 2 semanas previas preparando cada detalle de mi presentación. No iba a ser un discurso emocional sobre justicia o venganza. Iba a ser una ejecución quirúrgica de cada fallo del liderazgo de Ernesto, respaldada con datos, documentos, testimonios de proveedores frustrados, análisis de valor destruido y proyecciones de lo que la empresa podría lograr bajo gestión competente. Contraté a 3 abogados corporativos especializados en gobernanza para asegurarme de que cada procedimiento fuera impecable. Preparé respuestas para cada posible contraargumento y ensayé mi discurso hasta que cada palabra, cada pausa, cada dato
estuvieran perfectamente sincronizados. El día de la reunión llegué 1 hora antes. Me puse mi traje azul marino más impecable, el que había reservado para ocasiones especiales, pero nunca había usado porque siempre pensé que necesitaba ganarme el derecho a lucir tan poderosa. ¡Qué tonta fui! Ese día entendí que el poder no se gana con permiso de otros. Se toma con preparación, estrategia y el valor de ejecutar cuando llega el momento. Entré al edificio y esta vez no fui al sótano. Subí directamente al piso ejecutivo, al mismo salón de juntas donde me habían humillado 93 días antes. Sí, había contado cada día. Cuando abrí la puerta, la escena era deliciosa. Ernesto estaba sentado en su lugar habitual en la cabecera de la mesa, pero su postura ya no era de arrogancia, era de un hombre que sabe que está a punto de perder todo. A su alrededor, Ricardo, Miguel, Antonio y Javier lucían como lo que eran, cómplices de un liderazgo incompetente esperando su sentencia. Del otro lado de la mesa estaban los miembros de la junta directiva, 8 personas que raramente se involucraban en operaciones diarias, pero que ese día sabían que tenían que tomar decisiones cruciales. Y junto a ellos, Alejandro y 2 representantes más del consorcio inversionista. Me senté exactamente donde Alejandro había dejado una silla vacía para mí, directamente frente a Ernesto. Nuestras miradas se cruzaron y en sus ojos vi algo hermoso, miedo. El presidente de la Junta, don Esteban Carrasco, un hombre de 70 años que había sido inversionista original junto con el señor Domínguez, abrió la sesión. Señores, estamos aquí porque un grupo de accionistas que representa más del 30% de la compañía ha expresado preocupaciones serias sobre la dirección actual. Señor Montero, entiendo que su grupo desea presentar su caso. Alejandro asintió, pero me señaló a mí. Don Esteban, con su permiso, quien presentará el análisis detallado es la señora Beatriz Mendoza, quien ha sido parte integral de esta empresa durante 18 años y quien ahora representa a nuestro consorcio como asesora estratégica y accionista. Me puse de pie. Conecté mi laptop al proyector y comencé. Buenos días. Mi nombre es Beatriz Mendoza. Muchos en esta sala me conocen. Algunos pensaron que me habían eliminado como factor relevante hace 3 meses. Estaban equivocados. Hoy voy a demostrarles exactamente por qué el liderazgo actual de esta empresa ha destruido valor por un equivalente a 400 millones de euros en los últimos 3 años, y cómo, con una reestructuración estratégica, podemos recuperar ese valor y triplicarlo en los próximos 18 meses. Durante las siguientes 2 horas y media, procedí a desmantelar sistemáticamente cada decisión importante que Ernesto había tomado. Mostré cómo la adquisición de BioNTech, que había costado 250 millones, ya estaba mostrando pérdidas porque las demandas de patentes que yo había advertido acababan de fallar en tribunales, reduciendo el valor de la compañía en un 60%. Presenté análisis de cómo 3 proyectos de investigación habían sido cancelados no por falta de potencial, sino porque competían por recursos con proyectos personales favoritos de Ernesto que no tenían fundamento científico sólido. Demostré con documentos internos cómo proveedores clave habían sido alienados por negociaciones arrogantes que yo había tenido que reparar en secreto para mantener operaciones funcionando. Mostré emails donde Ernesto rechazaba consejos de expertos porque su instinto le decía otra cosa. Presenté testimonios grabados de 3 científicos senior que habían renunciado citando ambiente tóxico de liderazgo y decisiones no basadas en evidencia. Y luego vino mi golpe final.
Proyecté en la pantalla el organigrama actual de Pharmacorp y sobre él coloqué mi propuesta de reestructuración. CEO, puesto a concurso externo con perfil específico de experiencia en innovación farmacéutica. Directora de estrategia corporativa, yo misma, respondiendo directamente al nuevo CEO y a la Junta. Director de operaciones, candidato externo, director de investigación. Promoción interna de la doctora Carmen Reyes, una brillante científica que había sido sistemáticamente ignorada por Miguel. Director financiero, nuevo puesto separado de estrategia, candidato con experiencia en reestructuraciones. En resumen, concluí, lo que propongo no es venganza personal, es rescate corporativo. Esta empresa tiene el potencial de ser líder continental en 3 áreas terapéuticas críticas, pero ese potencial está siendo asfixiado por un liderazgo que confunde autoridad con competencia. El consorcio que represento está dispuesto a inyectar 150 millones adicionales en capital de trabajo, pero solo si se implementan estos cambios estructurales. La decisión es suya. Y me senté. El silencio que siguió fue absoluto. Don Esteban miraba los documentos que había distribuido. Los otros miembros de la Junta revisaban las proyecciones financieras. Ernesto había perdido todo el color de su cara. Ricardo literalmente temblaba. Y entonces don Esteban habló. Señora Mendoza, permítame hacerle una pregunta directa. Si esta Junta vota a favor de su propuesta, ¿está usted dispuesta a regresar a esta empresa en el rol que ha definido? Mi respuesta fue inmediata. Sí, don Esteban, pero con una condición no negociable: autoridad total sobre decisiones estratégicas con reporte directo a la Junta y la remoción inmediata de todos los miembros del equipo ejecutivo actual que participaron en mi degradación hace 3 meses. Don Esteban asintió lentamente. Entendido. Señores de la Junta, necesito solicitar que los miembros del equipo ejecutivo se retiren mientras deliberamos. Ernesto intentó protestar. Don Esteban, creo que tengo derecho a defenderme de estas acusaciones. Don Esteban lo interrumpió con un gesto de mano. Señor Vega, no son acusaciones, son datos verificables. Y francamente, su silencio durante la presentación de la señora Mendoza ha sido más elocuente que cualquier defensa que pueda ofrecer ahora. Por favor, retírense todos. Ver a Ernesto, Ricardo, Miguel, Antonio y Javier levantarse y salir de esa sala con sus egos destrozados y sus futuros inciertos fue un momento que jamás olvidaré. Pero lo más hermoso fue que yo no sentí alegría maliciosa. Sentí algo mejor, claridad absoluta de que había ejecutado perfectamente un plan justo. Ellos no estaban siendo castigados por haberme humillado, estaban siendo removidos por incompetencia. Mi humillación solo había sido el catalizador que me impulsó a documentar lo que llevaba años viendo, pero perdonando por lealtad malentendida. La Junta deliberó durante 45 minutos. Cuando nos llamaron de regreso, don Esteban fue directo al punto. El voto ha sido unánime. La propuesta del consorcio es aceptada. Señor Vega, su contrato como CEO es terminado efectivo inmediatamente con la compensación mínima establecida en su acuerdo. Señores Salazar, Córdenas, Herrera y Ruiz, sus posiciones están bajo revisión y recibirán notificaciones individuales en las próximas 72 horas. Señora Mendoza, bienvenida de regreso a Pharmacorp como directora de estrategia corporativa con las condiciones que ha especificado. La búsqueda del nuevo CEO comienza la próxima semana y usted liderará el comité de selección. Ernesto intentó decir algo, pero don Esteban levantó la mano. Señor Vega, hay una salida discreta por el pasillo izquierdo. Sugiero que la use. Seguridad lo acompañará a su oficina para recoger sus pertenencias personales. Y así, sin ceremonia,
sin discursos, sin drama adicional. El hombre que 93 días antes me había dicho que mi opinión ya no era relevante, fue escoltado fuera del edificio que había considerado su reino personal. Pero la historia no termina ahí. Durante los siguientes 6 meses, trabajé más duro que nunca en mi vida, no para probar nada a nadie más, para probarme a mí misma que merecía estar donde estaba. Renegociamos el desastre de BioNTech, vendiendo los activos salvables a un competidor y recuperando 90 millones de los 250 perdidos. Relanzamos los 3 proyectos de investigación que habían sido cancelados, uno de los cuales resultó en una terapia revolucionaria que ahora está en fase 3 de pruebas clínicas. Reconstruimos relaciones con proveedores. Promoví a 6 mujeres a posiciones de liderazgo medio que habían sido sistemáticamente pasadas por alto. Y contratamos a un CEO nuevo, Isabel Ramírez, una mujer de 56 años con 30 años de experiencia en farmacéuticas, que en su primera reunión conmigo me dijo: Beatriz, tu trabajo es decirme cuando estoy equivocada, y yo te prometo que voy a escucharte. 18 meses después de mi regreso, PharmaCorp reportó las ganancias más altas en su historia. El valor de las acciones se había triplicado exactamente como yo había proyectado. Los inversionistas del consorcio recuperaron su inversión con rendimientos del 270%. Y yo tenía algo más valioso que dinero o títulos. Tenía respeto propio. Tenía la certeza de que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir prescindible. Hace 2 semanas recibí un email de Ernesto. El asunto decía: disculpas y reflexiones. Lo leí por curiosidad. Era una carta larga donde intentaba explicar que había estado bajo presión, que había tomado malas decisiones, que ahora entendía que había cometido un error al subestimarme. Terminaba pidiendo una reunión para discutir posibles oportunidades de consultoría con PharmaCorp. Leí el email 2 veces. Luego escribí una respuesta de 3 líneas. Ernesto, aprecio tu mensaje. Sin embargo, PharmaCorp tiene una política de no contratar consultores con historial de decisiones estratégicas fallidas. Te deseo éxito en tus futuros proyectos. Saludos, Beatriz Mendoza, directora de Estrategia Corporativa. Y eso, queridos oyentes, es mi historia. No les miento, hubo momentos oscuros en esos 3 meses donde lloré, dudé y cuestioné si valía la pena pelear. Hubo noches donde me pregunté si no sería más fácil simplemente aceptar la derrota, buscar otro trabajo, empezar de nuevo en otra empresa. Pero algo dentro de mí se negó a regalarles esa victoria. No porque fuera vengativa por naturaleza, sino porque entendí algo fundamental. Cuando te subestiman sistemáticamente, cuando te degradan a pesar de resultados impecables, cuando te dicen que ya no eres relevante después de 18 años de excelencia, no están haciendo un juicio sobre tu valor. Están revelando su propia inseguridad, su propia incompetencia, su propio miedo a ser expuestos por alguien que realmente sabe lo que hace. Mi venganza no fue gritarles, no fue sabotear la empresa, fue mucho más elegante y devastadora. Fue demostrarles con acciones, con capital, con estrategia impecable y con resultados medibles que ellos eran prescindibles, no yo. Y ahora, cada vez que entro a esa sala de juntas, me siento exactamente donde Ernesto solía sentarse, miro alrededor de esa mesa donde ahora hay 4 mujeres más además de mí y sonrío, porque esta no es solo mi historia de venganza. Es la historia de recuperar el poder que siempre tuve, pero que permití que otros me hicieran creer que no merecía. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, si te han degradado, subestimado, menospreciado en tu trabajo a pesar de tu talento y dedicación,
Déjame decirte algo, no aceptes esa narrativa. No internalices su juicio. No permitas que su incompetencia defina tu valor, pero tampoco reacciones impulsivamente. La venganza efectiva no es emocional, es estratégica, es fría, es calculada, es paciente y cuando finalmente ejecutas, es absoluta. Gracias por escuchar mi historia en Venganza en voz alta. Si este episodio te resonó, si conoces a alguien que necesita escuchar que es posible recuperar el poder que te quitaron injustamente, comparte este episodio. Y recuerda, a veces, la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, es construir algo tan brillante que ellos tengan que vivir con el conocimiento de que te subestimaron cuando tuvieron la oportunidad de tenerte de su lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Beatriz Mendoza y esta fue mi historia de cómo me sacaron de la reunión ejecutiva y regresé como inversionista. La venganza, queridos oyentes, se sirve fría, con estados financieros y capital de respaldo.